En ocasiones pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola, soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino. Y yo soy Sam y lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidas a Posibilidades. El día de hoy tenemos un tema súper apasionante que es el dinero y las mujeres. Y entonces, bueno, este tema tiene demasiadas aristas, simplemente el hecho de ponernos de acuerdo de qué matiz le íbamos a dar a este programa fue muy enriquecedor porque el tema es inagotable. Entonces, les voy a compartir algunas cifras para empezar y para situarnos un poco cómo estamos las mujeres con respecto al dinero. Entonces, se sabe que alrededor del 2% de todas las propiedades a nivel mundial son dueñas mujeres. Entonces, a mí me pareció un dato súper escalofriante y me imagino que en México ha de estar pues también por ahí. Y tenemos un dato de Infonavit en donde sabemos que el 17% de los créditos las mujeres tienen, créditos hipotecarios las mujeres tienen acceso. Y bueno, tenemos datos de todo tipo. También sabemos la brecha salarial tan grande que hay en México. Sabemos que al menos hay una diferencia en sueldo del 30%. Y va variando también dependiendo de los diferentes niveles de sueldo o nivel jerárquico en las organizaciones. Entonces, tenemos un gran trabajo que hacer. El poder y el dinero sigue del lado de los hombres y esto sirve para generar un chorro de cosas, ¿no? Desde quién ejerce el poder en casa, quién toma las decisiones. Si las mujeres, cuando ya contamos con un ingreso, ya tenemos independencia, ya tenemos autonomía, ¿será que sí? ¿Será que no? No sé. Bueno, vamos a explorar más este tema y me gustaría empezar con una pregunta. Y es, ¿qué creencias tenemos con respecto al dinero? ¿Qué mensajes nos llegaron de nuestros papás, por ejemplo? Híjole, yo creo que lo que tú decías es un temazo porque empezar a darnos cuenta y visibilizar, aunque lo tenemos porque lo vivimos de manera cotidiana, el darnos cuenta que hemos vivido frenadas con el dinero. Por ejemplo, yo cuando empezamos a platicar sobre las preguntas, me fui a mi parte de mi historia de niña, en los mensajes como para asumir cuáles son las creencias que han imperado en mi vida es, si tienes dinero, compártelo. O sea, ese es uno, ¿no? O sea, no sé, yo la voz de mi mamá era, no seas envidiosa, hija, tú tienes mucha suerte. Hijo, eso fue bien fuerte en mi vida porque yo quiero compartirles que siempre he trabajado, creo que desde los 8 años empecé a trabajar y por supuesto generaba dinero, ¿no? Me pagaban. Y a mí siempre me gustó, pero no me gustó para mí porque era llegar y bueno, ayudar a mi mamá porque económicamente había una precariedad en casa, pero cuando lo poco que me sobraba, mi mamá decía, ay, compártele a tus hermanos, tú tienes mucha suerte. Y así crecí en esa parte de 16, 20, 24 años, universidad. Me recuerdo que salía a las 12 de la universidad de CEU. Yo salía a la 1 de la escuela, pero a las 12 tenía que interrumpir mi última clase para correr a trabajar a Liverpool Centro. Y ahí recibí esa parte de, tú tienes mucha suerte. Nunca fue valorado mi trabajo, como a muchas mujeres. O sea, no era suerte, era trabájale, era divide tu tiempo en 3 roles, o en ese tiempo yo 2 roles distintos. Y ya cuando cobraba la quincena, pues era la mitad rigurosamente para mi mamá y la otra mitad compárteles a tus hermanos porque tú eres buena onda, ¿no?
Oye, y no Lolita, debes de ser envidiosa. esto que mencionas con respecto a la suerte, creo que eso también implica otro programa, porque las mujeres no nos sentimos merecedoras de todo lo que logramos y del esfuerzo de nuestro trabajo, que en esta ocasión, hablando del dinero, pues es lo que generamos, ¿no? Con nuestro trabajo. Y también me sale una conversación que tuve con mi papá hace unos pocos días, que en su familia hay esta creencia que si tú tienes dinero, tienes la obligación de compartirlo con los que no tienen. Y entonces no sería más bien que los demás deberían de trabajarle más duro. Digo, qué fuerte que tu mamá te haya hecho compartir con quien no tenía. ¿Y cómo te hacía eso sentir? No, pues cuando me guardaba el dinero para mí sentía todo. Y ahí venían las culpas. O sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, mi instinto mi lógica no me daba para pensar como mi mamá pensaba, pero entonces sentía culpa. Y entonces el hecho de pensar en gastarme yo mi propio dinero me hace sentir culpable, porque además había otro mensaje de una mujer, de una mamá, que se gastaba lo que se ganaba todo en su casa, en nosotros cuatro. Y mi papá lo veías llegar ocasionalmente, siempre en carros último modelo, merecedor de todo. Entonces ahí se van haciendo esos mensajes, pero es importante darte cuenta cómo no solamente es este mensaje que te dan directo, es el mensaje de las conductas que ves a esas mamás trabajando afanosamente para darles a sus hijos, renunciando a muchas cosas, incluso en esta parte de las mamás de antes, que los papás iban a trabajar, pues ¿quién tenía que traer el mejor traje? Pues el papá. ¿A quiénes les faltaban zapatos? A los niños. Pero no se valoraba el trabajo de la mujer, que se quedaba en casa cuidando a los niños, haciendo la comida, cuidando la economía de la familia, administrando pues lo que llegaba, ¿no? Y entonces ese mensaje se va pasando de generación en generación. Entonces cuando tú te gastas tu dinero, lo primero que sientes es culpa o vergüenza, o sea, ¿cómo hago para que no se den cuenta que soy mala, que me estoy gastando algo en mí? Oye, Y Lolita, entonces, qué importante esto que cuentas, ¿no? Que más allá del mensaje en sí de lo que te decían era que, ¿no? El actuar de las personas que queremos gritan más fuerte y se nos quedan más fuerte, ¿no? Y como tu mamá se gastaba el dinero en la familia y tu papá no tanto. Qué fuerte. Y son cosas que se nos van quedando ahí introyectadas. A ti, Sam, ¿cómo te fue con el dinero? Fíjate que no lo recuerdo, ahorita que estamos hablando de eso, no lo recuerdo, no tengo, pero sí recuerdo el siempre dar. O sea, no recuerdo que me hayan dicho algo del dinero, pero sí me acuerdo que siempre lo dimos todo. O sea, daba mis muñecas, venía mi prima y me rompía mis muñecas y no pasaba nada, pero yo iba a su casa y no podía romperlas, ¿no? Porque además no me aceptaban. Siempre Lolita creo que buscó la forma de darnos y yo siempre busqué la forma de dar lo que yo tenía. Si yo tenía algo, siempre lo daba. Y hasta ahora que lo veo, que ya tengo mi dinero, que ya ahorro, que guardo un poco, siempre busco la forma de darlo. Una parte de la ley de la abundancia y la atracción es que dice que mientras tú más das, más recibes, ¿no? Y entonces yo con eso me quiero quedar. Pero la otra es, me siento como una culpa de no dar, de si yo tengo y me está sobrando, ¿por qué no lo estoy dando? ¿Por qué me lo estoy guardando? ¿Por qué estoy siendo mala con los demás? ¿Por qué no estoy ayudando a la gente si me quedo con mi dinero? Y es parte de, creo que es de una educación pues que la traemos todas las mujeres, que es una educación patriarcal, el dar siempre y el no quedarte y el no guardar para ti, el no cuidarte a ti, sino el ser buena con los demás y para los demás y aún no ser buena contigo. Y eso que ya soy feminista y que ya digo, y estoy viendo esa parte y me parece que es como muy interesante y es algo que tengo que revisarme, ¿no? Ahorita que las escuchaba, yo decía, no, a mí eso no me pasa, pero la realidad, haciendo mucha conciencia, yo ayudo mucho a mi familia y no lo veo como una carga ni como una culpa, pero sí lo veo como una responsabilidad, ¿sabes? Como si ellos dieron tanto por mí, como que este es el momento que ahora me toca contribuir, pero no como si yo me lo quedo voy a ser mala, sino como una responsabilidad, una retribución.
Y mi papá me educó mucho para, si tú estudias, vas a tener un buen empleo y puedes generarte tus propios ingresos. Eso se me quedó como muy, muy grabado. Aunque en casa mi mamá nunca trabajó y siempre hubo como carencia, ¿sabes? Y siempre todo el tema de no gastes de más y no esto, no lo otro. Entonces como yo crecí con una creencia de ser demasiado cuidadosa con el dinero y ya más adelante en mi vida tuve un marido que me hizo mucha conciencia de que había que invertir en bienes y no gastarlo a lo tonto. Entonces, por ahí van mis creencias con respecto al dinero y cómo me educaron. Bueno, entonces con todos estos datos duros que les acabo de compartir con respecto a la propiedad y a la brecha salarial, a mí me parece increíble que en pleno año 2021 la relación que tenemos las mujeres con el dinero sigue siendo turbia. Y por ahí leí a Claria Coria en un libro espectacular que les recomiendo mucho que se llama El dinero en la pareja y compara el tema del placer sexual con el placer de la ambición. Entonces los pone en la misma categoría y me pareció una declaración pues impactante porque en muchas ocasiones se habla de que las mujeres ambiciosas o las mujeres que tienen dinero, eso las convierte o nos convierte en malas mujeres, en mujeres que no estamos enfocadas en nuestra familia, en cuidar a los demás, como si el dinero fuera un pecado en donde si yo cuido de mí y con ese dinero me doy ciertos gustos, me hiciera una mala mujer. Entonces a mí esa declaración y esas creencias que todavía existen en mujeres de esta época me dejaron en shock, pero no sé si solo soy yo, Samantha, que es de una generación más nueva que la mía, o Lolita, ¿cómo lo ven esta declaración? Creo que es muy actual, ¿no? O sea, creo que aunque pareciera que estamos ya en otra época, es súper actual, está mal visto que tengas dinero, o sea... Yo te estoy escuchando, Ara, y estoy diciendo, sí, una mujer que es exitosa, que gana dinero y que es ambiciosa, pues es mala. Y si es mala, se queda sola. No queremos estar solas, entonces preferimos ser no malas. Y entonces si no eres mala, eres buena. Y entonces si eres buena, vas a seguir reafirmando las creencias y todos los estereotipos de género que te fueron impuestos cultural, por ancestros y socialmente. Entonces, ¿cómo es una mujer buena? Es la que da todo. Entonces, estas creencias, empiezas entonces a renunciar a mejores puestos, muchas de ellas, hasta que empiezas a tener esta conciencia. Pero ya que tienes ese puesto, ay, pero no me quiero quedar sola, porque además sola es un peso muy grande. La palabra sola es, ¿cómo te vas a quedar sola? Sola sería quedarte solterona. O sea, todas esas palabras que pesan mucho en las mujeres nos hacen empezar a renunciar a lo que muchas veces queremos. Y entonces si nos vamos a esta parte de que me lo merezco, sí me lo merezco, pero ¿cómo me lo voy a merecer si soy mala? Y entra un juego ahí muy, tú le llamabas la palabra turbio, yo diría, es que es oscuro, nos lleva a una parte bien oscura en donde toda nuestra luz, todo ese brillo que podemos tener como mujeres por todos los dones, habilidades, talentos, se ocultan en aras de ser buenas para no quedarnos solas. Y sabes que ahorita te voy a interrumpir tantito. Y hace rato me estaba acordando de él con una chica de la asociación, que una vez leí un artículo que decía, mi amiga es abogada, mi otra amiga es doctora, mi otra amiga es arquitecta y mi otra amiga es no sé quién, ¿no? Y resulta que vamos al café y siendo quienes, con todos los estudios y siendo mujeres preparadas y mujeres inteligentes, lo único que hacemos en el café es sentarnos a hablar de ellos. Podríamos estar cambiando el mundo y nuestro tema de conversación es ellos.
y son mujeres que están preparadas y que tienen educación y todo eso. Y en el tema de son ellos, toda nuestra energía, nuestros recursos económicos, incluso porque ¿para qué te arreglas y para qué te compras ropa y para qué, en qué inviertes tu dinero? Pues para verte bonita, pero no, ya no lo estás haciendo por ti, lo estás invirtiendo ese dinero para ellos. Entonces, ¿a dónde se va el dinero de las mujeres y para quién se va? ¿Para nosotras o para ellos? O para que sería en este caso para mí el patriarcado, ¿no? Para cumplir con cánones que nos han establecido y que tenemos que ser nuevamente seres de otros y para otros, y nuestro dinero se va en esos otros. Podríamos estar cambiando el mundo y en cambio seguimos aquí hablando de ellos. Planteas una pregunta súper importante. ¿Qué hacemos las mujeres con el dinero? Y bueno, hay varios estudios que justamente hablan de esto. Las mujeres invertimos nuestro dinero en nuestras familias, en la gente a quienes nosotros cuidamos. Y también estadísticamente los hombres invierten mucho más en ellos y no tanto hacia la familia, ¿no? Entonces, las mujeres somos un pilar súper importante de la economía. Sin embargo, nos quedamos un poco como chiquitas, ¿no? Nos quedamos chiquitas en la cantidad de dinero que generamos para nosotros, y lo que generamos termina quedando en la familia, que no es malo. Sin embargo, ¿cómo no nos ponemos en primer lugar, ¿no? Y a lo que comentaba hace un momento Lolita de, entonces, ¿qué nos hace ser mujeres buenas o qué nos hace ser mujeres malas? Y bueno, hace rato cuando comentaba cómo equiparaban sexo con dinero, y recordándonos que el sexo no es malo, y tú lo decías, ¿no, Samantha? Como si el sexo fuera malo o fuera un pecado. Entonces, quitar todas esas creencias que tenemos introyectadas en todo nuestro ser, ancestralmente, socialmente. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace para querer tener acceso al dinero? ¿Cómo se le hace para, cuando lo tenemos, disfrutar de él? ¿Cómo se le hace para tenerlo y no sentirnos malas? ¿Y cómo le hacemos, si lo tenemos, para no tener miedo a la soledad y disfrutarlo? Pero yo creo que primero es visibilizar estas cuestiones de cómo hemos transcurrido por la vida. Hace ratito hablaba sobre el hecho de que a mí el mensaje era, tú tienes suerte, comparte, tú tienes suerte, da. Y entonces no valorar que tu trabajo, aunque te encante, aunque lo disfrutes, genera de tu tiempo, de todo el conocimiento que hayas adquirido a lo largo de tu experiencia. O sea, estás invirtiendo mucho ahí. Y entonces que finalmente no es suerte. Te lo has ganado, como dicen, ¿no? Te lo has ganado, y de alguna manera, y lo mezclo con que en qué invierten las mujeres su dinero. Pues lo invierten muchas veces también hoy en día, muchas no tienen esa oportunidad, también en la preparación. O sea, hay muchas mujeres, estadísticamente se habla que hay muchas mujeres preparadas con maestrías, doctorados y eso, pero que no alcanzan a tener los puestos que muchos hombres sí tienen. ¿Por qué? Porque invierten su tiempo y su dinero en el cuidado de otras personas, ni siquiera de ellas mismas. Entonces, tú decías, Sara, pero ¿cómo hacemos para cambiarlo? Primero es visibilizarlo. ¿Cómo? Pues a lo mejor a través de esto, de esta plática que vamos teniendo nosotras, digo, sí, ya me está cayendo el 20. O sea, ¿cómo he negado mi oportunidad de tener dinero? Porque hay otra creencia bien importante. Para que tengas dinero, tienes que trabajarlo. El dinero honrado se gana duramente. Y entonces tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande para conseguirlo. Y además, el hecho de que cuando lo tienes, pues lo tienes que compartir porque quieres ser buena. Y aparte, bueno, pues tienes que estar muy preparada. O sea, tenemos que ser las supermujeres porque tenemos que estar muy preparadas para cualquier situación que se te presente en la vida. Tienes que pensar siempre en tu familia, tienes que ser buena. El hecho de lo que hablabas del placer sexual equiparado a esta parte del placer y el bienestar que te puede generar el dinero,
y que te convierten esos dos placeres en una mala mujer, pues también pesa mucho. Y entonces, ¿cómo te vas a merecer algo si tú estás siendo una mala persona? Y además, si esto te va a llevar a la soledad, porque además los proveedores son los hombres. Entonces, ¿cómo tú vas creciendo en un éxito personal? Y entonces, ¿a dónde se queda el hombre? Y entonces yo conozco casos de gente, de mujeres muy exitosas, que cuando están al lado de un hombre que no es exitoso, se hacen chiquitas, porque ellas no pueden estar por arriba de ese hombre. Y tienen que dar hasta ese lugar, o sea, ese lugar y yo lo hice muchos años, ¿no? Yo lo hice como, dale su valor, o sea, dale que tenga su lugar, porque él debe ser el proveedor y no tú. Oye, Lolita, tus talentos. Nos lleva a otro tema del cual ustedes son expertas y es ¿qué pasa si yo no le doy el lugar al otro? Y como hemos platicado también muchas veces de que el dinero no garantiza ni la independencia ni la autonomía y tampoco te garantiza estar exenta de violencia, porque justo estas diferencias en donde yo soy más que el otro, que al final de cuentas eso tal cual no existe, pero esa percepción de que yo soy más que tú también genera mucha violencia. Yo creo que es de las partes más importantes porque, bueno, no de las más importantes, pero sí es muy importante porque justamente el patriarcado los educa a ellos para ser los proveedores. Y entonces cuando no lo son, cuando se sienten más achicados, ahí sale la violencia. Las violencias económicas son de las partes más importantes que sufren las mujeres. Por ejemplo, hace rato decías, mi mamá no trabajaba, pero seguramente tu mamá cuidaba la casa, ¿no? Seguramente las educaba. Y entonces no se ve como un trabajo, pero si otra persona, una persona externa, viene a la casa, limpia la casa o cuida a los hijos, ella sí merece un pago porque es una persona externa que viene a hacer ese trabajo. Pero la mujer como mamá, como ama de casa, no se le reconoce ese trabajo y no se le da el valor que tiene económico, ¿no? O sea, porque además es algo económico que debería de ser remunerado como todos los trabajos, pero a la mujer en casa no se le remunera y entonces se le ve como, es que no hace nada o no hace nada, ¿no? Y la verdad es que limpiar, cuidar, planchar, hacer de comer, educar y todo eso es una chambota que no me la imagino, pero sí es un gran trabajo el que hacemos o el que hacen muchas de las mujeres, ¿no? Y ahí quisiera meter algo, ahí viene la parte de economía del cuidado. Nosotras mismas, y ahorita la expresión está de mí, no, pues mi papá trabajaba y mi mamá no hacía nada, es nada, o mi mamá se dedicaba al hogar. ¿El hogar qué representa? El hogar es administración. Hay un video que habla de ¿qué hacía usted? No, pues nada. Ella misma decía nada, ¿no? Pero cuando llega a otro lugar, fuiste administradora, cuidaste hijos, formaste seres humanos útiles, valiosos, te ocupaste de tareas, de cocina, de alimentarlos bien, o sea, todo lo que implica eso. Y en esta parte de la economía del cuidado se habla precisamente de otro factor. Una mujer que se dedica a la casa, a cuidar hijos, a ver su educación, su comida, todo lo que implica, y además a que el marido se vaya a trabajar con el lunch o que esté en su ropa arreglada para que se vaya. Todo eso implica mucho sacrificio de sí misma, de renunciar como mujer a algo que a lo mejor yo quería hacer. Y eso duele cañón, porque cuántas mujeres renunciaron a su ser mujeres para poder dar esa continuidad de vida y de proyectos no realizados a los hijos y a las hijas. Y aún así las hijas y los hijos seguimos diciendo, no, pues mi mamá no hacía nada. Y entonces en esta economía del cuidado hay otro factor además. No solamente esa renuncia, sino también que jamás van a poder acceder ni a un sueldo ni a una jubilación, porque se dedicaron a cuidar a los hijos, a lo mejor apoyar en la economía desde una economía informal, a lo mejor apoyar en trabajos de medio tiempo o de menos tiempo,
y entonces siempre tuvieron que depender, aún en la vejez, de la jubilación del hombre, toda la vida dependiendo, a una serie de renuncias que hubo ahí muy fuertes. Ahorita que hablabas de la renuncia, es apabullante también los números de las mujeres que están con estudios universitarios. De hecho, en algunas ocasiones, y dependiendo de las carreras, rebasamos al número de hombres. Pero ya cuando lo ves traducido a la fuerza laboral, a nivel, los primeros niveles de puestos, también seguimos a la par. Cuando que está a nivel de asistencia, de cuidar del otro, las mujeres seguimos ahí. Ya en los siguientes niveles hacia arriba ya no. Y esto se da mucho a que tomamos la decisión o renunciamos a retirarnos de las organizaciones para ir a cumplir con nuestro deber, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque de hecho hay un libro muy, muy bonito de Sheryl Sandberg que dice que las mujeres nos retiramos antes de retirarnos. Entonces entramos al trabajo, empezamos nuestra carrera profesional y entonces yo digo, ay, en 5 años yo me voy a embarazar. Y las mujeres desde ese momento dejamos de tomar las oportunidades porque dentro de 5 años me voy a embarazar. Y desde ahora tomo la decisión de ir renunciando a esos pequeños avances porque en algún momento me voy a ir. Entonces, también es importante resaltar de dónde vienen esas decisiones de renuncia. Y creo que ahí nos retomamos el tema de todos los introyectos que tenemos sociales, ancestrales, de la manera en que nos han educado y cómo tenemos que cumplir ese deber ser una buena mujer y de tener una familia y estar al cuidado de ellos. Y ahí renuncio de alguna manera a seguir desarrollándome, ¿no? ¿Y qué lo resolvería? Una educación igualitaria. Una educación igualitaria que visibilice todas estas renuncias de las mujeres y que equipare esta parte tan importante de que nos demos cuenta de que la corresponsabilidad familiar haría una gran diferencia. Tener esta conciencia de una corresponsabilidad familiar en donde ambas, la pareja, sea hombre, mujer, 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 lo que sea, tengan las mismas oportunidades y que puedan cumplir los sueños que quieren. Esa corresponsabilidad solamente se puede dar a través de la educación y visibilizando todo esto que no se visibiliza. Todas esas creencias, todas estas historias que han pasado por generaciones y que las traemos desde ancestros y esas lealtades que tenemos hacia nuestra madre, hacia nuestra abuela, ¿no? Que, por ejemplo, yo puedo decirles, mi abuela tuvo 17 hijos. El otro día estaba haciendo un árbol genealógico y decía, no la voy a ver como mi abuela, la voy a ver como mujer. ¿Cómo vivía esa mujer con 17 hijos, con un marido alcohólico? ¿Cómo vivía esa mujer esa vida? Y te juro que cuando la veo como mujer me duele. Claro. Me duele. Dices, ¿qué tuvo que hacer esa mujer para sostener económicamente a su familia? Y todas esas hijas, cómo lo fueron viviendo y lo fueron naturalizando, renunciando a ser mujer, renunciando a tus sueños, a tus aspiraciones. Y entonces la relación con el dinero pues es totalmente de renuncia, porque si lo tomas y lo haces propio y lo disfrutas, y como la sexualidad que es un placer, resulta de que lo único que hace es sentirte culpable, ¿no? Pone sobre la mesa la misión imposible, porque también hablábamos de cómo los actuares, ¿no?, de nuestras madres gritan más fuerte y nos generan como todo esto que nadie nos dijo, pero que ya es nuestro. ¿En qué momento cabe esa educación, esa visibilización? ¿Cuándo sería el momento? Y te lo pregunto porque llevas, no sé, 15, 18, 20 años viviendo con tu mamá, teniendo esta relación y teniendo todas estas condicionamientos sociales ya tuyos. Cuando te llega una información de este tipo para visibilizar estas inequidades, pues ya, ¿qué te gusta que tendremos? ¿25 años?
posible, Lolita, Samantha, hacer ese cambio de conciencia y renunciar a todos esos deberes que nos impusieron con la educación nuestras madres, nuestros ancestros? Estaba leyendo a Joan Garriga, no sé si lo conoces, Sara, que me encanta, es un escritor y es un maestro en las constelaciones y habla una parte de eso y dice que todas esas enseñanzas y todo eso que vivieron nuestras ancestras, de lo que hablábamos, lo tenemos todas las personas en las células del cuerpo y en algún momento se activa esa célula. Algo pasa que hace que se active esa memoria celular y entonces salgan a responder, salga toda esa historia de nuestro linaje y que la forma de trabajarlo, él que es una persona que se dedica a lo sistémico, es sintiendo el cuerpo, volteando a ver a tus ancestras, a tus ancestros, honrándoles y diciéndole, lamento mucho lo que viviste, ahora lo veo, pero hoy elijo ir hacia otro lado y sentir el cuerpo, porque las sensaciones corporales que te causa todo esto, Lolita casi se pone a llorar ahorita que hablaba de la abuela, ¿no? Y entonces se le despiertan esas emociones celulares que están ahí y que están queriendo salir y gritar, porque yo creo que tu abuela quería gritar, ¿no? O sea... ¿No? O gritó muchas veces. O no lo gritó porque también estaba prohibido gritar, ¿no? Y se lo cayó. Entonces, sí hay formas de trabajarlo, pero lo primero es hacerlo visible, que se note, que se vea, ser consciente, y ahí ya tienes el 50%. ¿Y cómo lo haces visible? ¿Y cómo lo haces visible? Por ejemplo, yo cómo hice visible, tú hablabas de sacarlo del cuerpo. Mi cuerpo estaba explotando ya en enfermedades de gastritis, colitis y de todo tipo, a un malestar que estaba dentro de mí. ¿Y cómo haces? Bueno, pues yo empecé a escuchar en esos años a Patti Kelly, a Tere Bermea, en la radio, que empezaban con esos programas que fueron hasta cierto punto pioneros de esta parte, sin hablar de feminismo. Se hablaba de cómprate un bilé todos los días, o píntate esto, o hazte esto otro. Entonces, esas situaciones servían mucho como esos programas en donde escuchabas esto que estamos escuchando ahora de lo que estamos hablando. Vamos escuchando algunas compartiendo entre mujeres, por eso es importante la sororidad. Nos vamos compartiendo esas intimidades que estuvieron guardadas durante tanto tiempo y que hoy empezamos a tener la libertad de expresarlas. A mí me gusta mucho hablar de los testimonios personales o de los de las amigas que me entero, porque siento que son vivencias puras, que te llevan a contar realidades de mujeres y que por ahí a lo mejor te identificas. Entonces, cuando empezamos, la idea precisamente de este podcast es visibilizar eso que sigue oculto, eso que cada una de nosotros vamos descubriendo. Y a lo mejor incluso invitar en el Face y esto a personas, hacerles preguntas y que nos digan cómo lo ven ellas, o sea, cómo lo logran, cómo lo alcanzan a ver ellas, y podemos darnos cuenta que hay una similitud entre muchas historias, porque ha sido colectivo. Entonces lo vamos a ir cambiando de manera individual, pero a partir de que nos vamos dando cuenta. A partir de que leemos un libro y por ahí, si estamos listas, podremos ver un mensaje que ya nos llegó. O ver una película y sí, a mí me pasa esto, pero creo que las historias contadas a través de estos podcasts podrían dar mucha apertura a que las mujeres se identificaran y se reflejaran en lo que como mujeres vamos viviendo y que nos va atravesando a todas. Creo que es un pasísimo. Escucho que el primer paso es visibilizarlo. Y después, cuando decía Samantha, el 50% es la solución al problema. Cuando ya lo ves, ya no te puedes hacer la loca y tienes que ir, o deberías, ¿no? Ir enfrentando la situación y encontrando los problemas, solución al problema, e ir concientizando si esa decisión que tú vas tomando, si esa renuncia es una renuncia mía,
o es una renuncia aprendida. Cómo ir tomando también nuestras propias decisiones con esta nueva conciencia. Y con esta nueva conciencia de que el dinero no es ni bueno ni malo. Y que hoy en día el dinero tiene un poder, podría, ¿no?, llegar a tener un poder de manipulación si tú no cuentas con ese dinero. ¿Quién yo diría de sometimiento, Ara. Sometimiento. Yo pienso que el dinero no es ni bueno ni malo. Yo creo que el dinero es bueno. Yo creo que el dinero es bueno también. El dinero es bueno. El dinero nos hace acceder a posibilidades, a generarnos herramientas, a generarnos recursos, a tener estudios, a poder viajar. O sea, para mí el dinero no es ni bueno ni malo. Para mí el dinero es bueno. Y por supuesto que lo quiero en mi vida, ¿no? Y creo que también esa es una creencia que tenemos mucho, y también mucho las mujeres, porque no creo que un hombre te diga tanto así, el dinero no es bueno ni malo, a ellos les gusta, a ellos les llega también, y les llega de forma más directa o a veces mucho más fácil que a nosotras las mujeres. A las mujeres les cuesta mucho más trabajo acceder a un puesto, así tengan licenciatura y maestría, que a un hombre, ¿no? Porque una mujer, lo que decías, una mujer se va a embarazar en 5 años. Entonces, ¿te viste? El dinero es bueno, nos hace acceder, nos permite tener acceso a muchos recursos, y sin embargo las mujeres, ¿por qué aún no queremos al dinero? ¿Por qué no lo miedo? No, porque no es que no lo querramos, nos da miedo y cedemos el poder del dinero. Bueno, pues hemos estado hablando acerca del dinero, de las creencias con respecto al mismo, y de repente por ahí hay una creencia equivocada, o no sé ustedes cómo lo ven. ¿Será que el acceso al dinero y a tener ingreso nos da a las mujeres la autonomía, o son cosas diferentes? Para mí son cosas diferentes. ¿Cómo lo ves tú? Para mí son cosas diferentes justo por la educación que tenemos. O sea, podemos tener acceso al dinero, podemos tener acceso a la economía, podemos ganar mucho dinero y sin embargo no ser autónomas. Sin embargo, que nuestro dinero esté destinado a otras cosas y a la familia, a los hijos, a la casa, y no a nuestra autonomía, que no nos pertenece al 100%, no es nuestro, tenemos siempre que repartirlo y que compartirlo. Entonces, no nos hace, el hecho de tener dinero para mí no significa autonomía. Okay. Es un paso a la autonomía, pero no te la da completamente, porque además no nos la da completamente porque no la tomamos, no es algo que agarremos como nuestro y digamos de aquí, no. Entonces, eso nos falta a las mujeres, tomar nuestra autonomía, que tiene que ver evidentemente con que tengamos los recursos que necesitamos para hacerlo. Yo te voy a compartir que para mí la autonomía va de lo interior a lo exterior, y el dinero es exterior. El dinero es un recurso. El dinero es un recurso que podemos utilizar en nuestro beneficio, pero si nosotras no tenemos este autocuidado, esta autoestima, esta valoración de quiénes somos y qué merecemos y qué queremos, el dinero, podemos tener mucho dinero, pero no lo estaremos utilizando en nuestro beneficio. No será un recurso para nuestra autonomía. Será un recurso, pudiera ser que hasta de dependencia, porque hay mujeres que tienen un éxito profesional impresionante, pero siguen bajo el yugo de un hombre, y tiene que ver esto más una parte emocional y cultural y de creencias que hay que deconstruir totalmente para poder sí hacer del dinero un recurso. O sea, las habilidades de las mujeres, ponerlas al servicio de las mismas mujeres, desde nuestro propio interior hacia afuera, para que lo podamos hacer verdaderamente como un recurso que esté a nuestro favor. Pero como siempre se nos acaba el tiempo cuando le estamos pasando bien, y entonces vámonos a las conclusiones y a ir cerrando. De todo lo que las he escuchado,
me quedo con el dinero no es ni bueno ni malo, pero es una herramienta que si la sabemos usar a nuestro favor, nos puede dar independencia y nos podría llegar a dar hasta autonomía. Y no nos dé miedo, que no nos dé miedo a accesar a él, a tenerlo, a administrarlo y a disfrutarlo. Sin culpas. Y sin la obligación de compartir, si queremos, qué padre, ¿no? Y ser egoístas, porque como diría Marcela Lagarde, sé egoísta y estás haciendo lo correcto, apenas estarás pensando en ti. Cuando te sientas egoísta es en ese momento cuando empiezas a pensar en ti. Y ser egoísta no te hace una mujer mala. Por supuesto que no. El sexo y el dinero son placeres a los cuales podemos acceder cuando nosotras queramos. Tú, Sam, ¿con qué te quedas? Con el ser malas, creo que con eso, con el ser malas, porque el ser malas nos va a hacer, somos malas para la sociedad, pero somos buenas con nosotras y agarramos nuestro dinero, agarramos nuestro recurso para hacer lo que queramos ser nosotras, es nuestra propia revolución. Con eso me quedo. Pues vámonos entonces con mucha tarea y vamos a dejar los positives. Positives con algunas revelaciones que hemos descubierto a lo largo de esta maravillosa plática. Muchísimas gracias. Por supuesto, los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota. En Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades.